un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Como saben, es nuestro segmento de entrevista, Otro Nivel, y qué bueno que, y Erika lo anunciaba, tenemos ya a la doctora Lilia Vega. Lilia Vega es pediatra y ella está en el equipo de la ONG Red de Madres, Padres y Representantes. Lilia, teníamos tiempo que no hablábamos. ¿Cómo estás? Un placer estar con ustedes. Muy bien, gracias. Un saludo de todo el equipo del programa y de Radio Caracas Radio para ti y toda tu familia. Erika también te saluda, está conectada, la tenemos allí, ¿verdad? A la señorita. Sí, aquí estoy. Muy bien. Este es un tema importante, sustantivo en estos momentos, tanto para los papás como para los muchachos, como para las autoridades de los planteles, como para el régimen. Se desea que volvamos a la normalidad con relación al retorno a clases. Pero hay varias interrogantes que surgen en esto. Y yo quisiera que Lilia nos diera un estatus de lo actual con relación a ese retorno a clases. Porque está lo de la pandemia, pero está también la situación de las escuelas. No todas las escuelas presentan condiciones óptimas para ese retorno a clases. Hay colegios que ni siquiera están recibiendo agua o que no tienen luz. Entonces, ¿cómo va a ser eso, Lilia? Vamos a desmenuzar este tema. Yo sé que tiene muchas aristas. ¿Por dónde te gustaría arrancar? Primero quisiera caracterizar la vuelta al aula. Ajá. La vuelta al aula solo puede ser segura. Es decir, no podemos volver a una situación insegura desde el punto de vista de la pandemia. Si vamos a abrir las escuelas, tenemos que garantizar medidas de bioseguridad. Pero también tiene que ser una vuelta flexible, es decir, no puede mandarse desde el ministerio una orden, abran todos, cierran todos. Cada escuela tiene que tener la posibilidad de considerar sus circunstancias locales y abrir o cerrar de acuerdo con lo que está pasando en su entorno, de acuerdo con lo que está pasando con sus recursos, con sus posibilidades de infraestructura, con sus posibilidades de número de alumnos que tiene y maestros que tiene. Y tiene que ser voluntaria, esto no puede ser obligatorio. ¿Por qué? Porque hay desconfianza y hay miedo. Y el miedo, además, algunos miedos son absolutamente racionales, están sustentados en factores reales. Por ejemplo, una persona con una inmunosupresión que sea maestro, de repente tiene que pensárselo 2 veces antes de volver. Claro. Porque no está en condiciones, o sea, el riesgo de esa persona es muchísimo más alto que el de otra. Lo mismo puede suceder con familias. Eso hablando de miedos racionales. Pero hay gente que tiene miedo porque tiene miedo y punto. Y a esos tampoco hay que obligarlos. Entonces, lo que tenemos que hacer es un regreso a las aulas que sea seguro, es decir, trabajar todas las medidas de bioseguridad, no obligar a nadie, que sea voluntario y que sea flexible. Es decir, que tú no tengas que estar amarrado a abrir o cerrar un aula por lo que el ministerio te diga. Tienes que tener la capacidad para decidirlo en tu propia escuela. Sí. La vuelta al aula este año es todavía más complicada de lo que habría sido en ausencia de pandemia. Ya con la pandemia, antes de la pandemia, ya teníamos problemas con maestros, ya teníamos problemas con la infraestructura y con los recursos que le llegaban a la escuela. Y con los salarios de los maestros, ¿no? Sin duda, cuando digo problemas con los maestros me refiero precisamente a eso. Es decir, no es posible sostener una actividad de ese tipo con facilidad con la remuneración que reciben, como tampoco lo es para las enfermeras y las médicas que trabajan en los hospitales. Es decir, esto no es fácil para nadie. Los empleados públicos la están pasando mal en todos los niveles. Pero aún así tú tienes personal de enfermería que va a los hospitales porque siente que eso es su trabajo y tienes docentes que piensan lo mismo. Es decir, ese nivel de consideración ética de la responsabilidad y la importancia de su trabajo no es exclusivo del personal de salud. Nuestros maestros piensan igual. Hay algunos a los que se les hace extraordinariamente difícil. Y bueno, cada comunidad educativa tendrá que buscar la manera de resolver cómo sostener y apoyar a sus docentes hasta que el Estado se haga cargo de sus responsabilidades. O sea, al Estado hay que reclamarle lo que hay que reclamarle. Pero mientras tanto, ¿quién protege el derecho de los niños si no son las propias escuelas y sus comunidades educativas?
Ahora, Lilia, este esquema de 7x7, ¿cómo lo vislumbras tú en las primeras de cambio? Pongamos, por ejemplo, el mes de octubre completo, ya que Maduro ha anunciado que en noviembre y diciembre posiblemente pudiera tener una flexibilización total y después veremos en enero, como lo anunció ayer en cadena. Este esquema va a ser positivo para toda la comunidad educativa, que tú estés presencial y después una semana no. No. Lo digo incluso... Pero además quisiera agregar alguna cosa. ¿Usted podría aclararnos si los niños pueden recibir la vacuna, la Sputnik o la vacuna china que se está colocando en estos momentos? Son dos buenas preguntas. Nosotros, yo como médico te digo, ese esquema 7+7 o 7x7 que llaman, no tiene un sustrato y un fundamento epidemiológico. Eso no sirve. Puede haber otras razones que le sirvan al gobierno para implementar un esquema como ese, pero desde el punto de vista de cómo se está comportando la pandemia, eso tiene cero impacto. Si nosotros le pedimos al Ministerio de Educación formalmente en una comunicación que le enviamos el lunes, que suspenda, por lo menos para efectos del medio educativo, del sistema educativo, el 7+7. Eso complica enormemente todo. Las instrucciones del Ministerio de Educación dice que tienes que dividir a todos los salones, no importa el tamaño que tengan, los tienes que dividir a todos. Eso es absurdo. Cada escuela necesita tener la capacidad de decir, no vale, yo tengo suficiente espacio físico y ventilación para meter a mis 20 muchachitos en el salón de clase. O sea, hay escuelas que podrán decir eso, otras no. Otras tienen 40 estudiantes, un salón no demasiado grande y tendrán que dividir. Si tú eres de las escuelas que tienen que dividir a tus grupos de clase, tú no puedes, o sea, con este esquema de 7+7, terminarías recibiendo a los niños 4 días al mes. Eso es una traba adicional. Hemos perdido demasiado tiempo. Este tema, hay mucho que recuperar, hay mucho que trabajar con nuestros niños para un esquema tan chucuto. Necesitamos que cada escuela, pero Mosca, habrá escuelas que necesiten hacer algo así por la circunstancia epidemiológica en la que están, pero hay otras en las que no. ¿Por qué vas a obligar a una pequeña escuela rural a tener que cumplir un esquema que no les sirve? Ellos podrían estar abiertos todos los días de manera segura porque no hay casos en su comunidad. Entonces, aquí la flexibilidad es fundamental. El ministerio tiene que autorizar la apertura y que cada escuela, con el acompañamiento técnico necesario, decida y vaya ajustándose de manera segura. No es una tarea fácil, pero es absolutamente necesario. Claro. Ahora, ¿voy con las vacunas? Las vacunas, sí, con las vacunas, por favor. Sí. Okay. Mira, cuando el recurso de vacunas es escaso, tú tienes que decidir a quién vas a vacunar primero. Y las vacunas es un recurso escaso en el mundo, no solamente en Venezuela. No tenemos tantas vacunas como quisiéramos tener. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de contagiar a otros? ¿Quiénes tienen mayor riesgo de tener enfermedades graves y saturar nuestros hospitales? ¿Quiénes tienen mayor riesgo de morir por esta enfermedad? Las personas mayores. Tú tienes que ir vacunando de arriba para abajo, desde los mayores hasta los más jóvenes. Una vez que tú tengas esa población resuelta, tú vas a considerar con cuál vacuna vas a inmunizar a la población pediátrica. Y no es una tontería. Los niños tienen menos riesgo biológico que los adultos. Un adulto de 80 años no le importa que le digan que la vacuna da riesgo de una trombosis, porque si él le da la enfermedad, tiene un 20% de probabilidad de morir. En un niño la cosa es distinta. El chance de morirse es mínimo. Puede existir, pero es mínimo. Claro. Yo tengo que estar segura que le voy a poner una vacuna que sea segura, que no le haga daño o que el daño potencial que le haga sea mucho menor que el daño que le podría hacer la enfermedad. Nosotros no estamos todavía como país en esa consideración. Otros países tienen la fortuna de tener ese dilema. ¿Vacunamos, no vacunamos? ¿Con qué vacunamos? ¿A quiénes vacunamos? No. Nosotros todavía estamos viendo a ver cómo hacemos para vacunar a los adultos, que son nuestra población, que mueve la pandemia y que tiene más riesgo de morir. Claro. No, en esas primeras de cambio, si un alumno, por ejemplo, presenta algunos síntomas y le hacen el examen y da positivo, se cierra la escuela,
¿Se conoce el nombre del niño? ¿Eso se mantiene en secreto? ¿Cuáles son esos protocolos que manejarían ustedes, que me parece que son importantes saberlo? ¿Se cierra el salón solamente y a todos los mandan a cuarentena? ¿Cómo funciona eso? Y están preguntando que debe diferenciarse los planteles públicos de los privados, y si el Ministerio de Educación va a suplir de los separadores que deben tener entre pupitre y pupitre. Sí. No hay que tener separadores entre pupitre y pupitre, lo que hay que tener es distancia entre pupitre y pupitre. Okay. Las 5 medidas básicas son uso de tapabocas, distancia física, lavado de manos, limpieza de superficie y un equipo que haga identificación y seguimiento de casos y contactos. Vamos con lo de la distancia física. La distancia física no es solamente 1 metro de separación, es generar grupos que no se vean entre ellos, eso que llaman burbujas, para que si ocurre un caso en primero A, ese niñito de primero A nunca haya tenido contacto con el de 5º grado B o con cualquier otro niño de la escuela. Es decir, tú tienes que garantizar la separación de los grupos. Eso es complicado, sin duda, es un reto para las escuelas, para los maestros, pero nuestros maestros son planificadores, esa es la tarea del maestro. El maestro planifica lo que quiere hacer y ejecuta su proyecto. En las escuelas vamos a tener que tener grupos, burbujas, para que si ocurre un caso, tú decidas si mandas solamente a los 2 o 3 niñitos que se sentaban al lado o si mandas a todo el salón para cuarentena. Cualquiera de las dos cosas es válida dependiendo de la experiencia que estás desarrollando en tu escuela. Claro. Pero si tú tienes recreos en los que se mezclan todos los niños, ahí tienes que cerrarte la escuela tal vez. Claro. Por eso es importante no tener recreos con toda la escuela, por eso es importante el concepto de las burbujas, de tratar de localizar por 2 razones. Cada niño tiene menos contacto, tiene menos contactos con personas distintas si solamente está con 20 niños. Si ese niño tiene contacto con 200 niños, su riesgo de enfermarse es mucho mayor. Entonces hay una protección del niño cuando hace burbuja y hay una protección del funcionamiento de la escuela cuando hace burbuja. ¿Quién tiene la última palabra en esto? ¿Son los papás los que deciden mandar al chamo o al muchacho a la escuela, o es el plantel que dice voy a abrir y no voy a abrir y vengan porque vamos a estar impartiendo clases, o es el Ministerio de Educación, que ya tú has dicho que no debería operar la obligatoriedad en este caso? Mira, yo creo que cada quien tiene derecho a decidir lo que va a hacer. Lo que nos ha pasado en todo este año es que quienes han decidido, quienes creían que ir a la escuela era importante, no tenían alternativa. Es decir, las escuelas estaban cerradas, punto. Y si las abrías, te venía un supervisor y te amonestaba. Entonces yo creo que hay que abrir ese derecho a decidir, que si una familia considera que necesita que su hijo esté en la escuela, que el riesgo es controlable, que toman todas las medidas en su casa, que se involucró en el protocolo de seguridad de su escuela y sabe que están trabajando bien, esa persona debe poder decidir mandar a su hijo a la escuela. Las escuelas, con las escuelas con las que hemos hablado y con las que hemos tenido contacto, están decidiendo permitir la voluntariedad, es decir, quien quiera venir que venga y el que no venga. Es más, puede que tenga familias que digan, sí, pero yo no voy a llevar máscara para la escuela. Ah, no, entonces qué lástima, como esto no es obligatorio, te quedas en tu casa. Me explico, es decir, si vas a venir, estas son las condiciones. Tiene que ser voluntario, no puede ser obligatorio. Y la escuela tiene el comando, digamos, de la situación, pero tiene que darle alternativa a las familias que decidan no venir, o incluso a los docentes que decidan no venir. Y las familias tienen que poder decidir si vienen o no vienen. Y el ministerio le toca es dar permiso, autorizar. Señores, ustedes conocen su situación local, ustedes deciden, nosotros los apoyamos. Con respecto a los gastos de los papás, tienen que incluir ahora el gel, tienen que incluir ahora como si fueran útiles escolares, pues el tapabocas, tienen que incluir otras cosas más, ¿verdad? Sí, pero fíjate que desde el punto de vista de recursos materiales, la vuelta al aula no es tan complicada en ese sentido. Todo el mundo tiene ya tapabocas. Eso ya existe, todo el mundo tiene tapabocas porque hay que usar tapabocas en la calle. Tal vez tengas que tener 4 o 5 tapabocas para poderlos lavar con más frecuencia. Cuando llegas a la casa lo lavas y tener uno de repuesto mientras ese se seca. Es decir, eso posiblemente haya que hacer alguna pequeña inversión en tapabocas de tela, no tapabocas profesionales. Los tapabocas profesionales son para el personal de salud que no puede mantener distancia de las otras personas. Entonces, en tapabocas no se invierte mucho. En limpieza de manos, posiblemente la escuela tenga que ver cómo hace para contratar un camión cisterna una vez
a la semana o al mes para lavar las manos. Tal vez haya que hacer esa inversión. Tal vez haya que hacer una inversión en pipotes para hacer acopio de agua, para poder tener unos aguamaniles para que los niños se laven las manos. Ahí hay elementos de inversión. Tal vez el elemento más complejo es el tema de la identificación de casos y contactos, porque requiere a un grupo de gente que esté pendiente de quién no vino a la escuela. Ese grupo de gente tiene que ser respetuosa de la confidencialidad de la persona que está llamándote para decir, no voy a clase hoy porque tengo fiebre, moco y tos. Lo que se hace en ese caso, ese grupo de personas, es acompañar a esa persona, bueno, tienes apenas 2 horas con esto, llámame en la tarde, vamos a ver si te puedes hacer una prueba. Si no te hacen una prueba, vamos a considerar que eres COVID. Punto. Es decir, no es necesario, es deseable confirmar con una prueba, pero no siempre será posible. Entonces, si tú tienes síntomas que parecen COVID y tú no lo puedes confirmar, tú tienes COVID. Y procedes a, bueno, ¿dónde estaba este muchachito? ¿En qué actividades estuvo participando? ¿Tengo que mandar al salón de clase a cuarentena o no? En ese caso, si decides mandar al salón de clase a cuarentena o llamar a los contactos, tú les dices, mira, tu hijo estuvo en contacto con un caso de COVID. Okay. Es necesario que vaya a su casa y guarde cuarentena. Cuarentena no es salir, no venir al colegio, pero salir a jugar fútbol y estar con los amiguitos y darle besos a los abuelos. No, cuarentena es, lamentablemente, te quedas en tu cuarto, te traemos tu comidita, buscamos a ver cómo te entretenemos, te buscamos unos libros, estudias algunas cosas del colegio, etcétera, etcétera. Sí. De esa manera, la escuela corta la cadena de transmisión. Y eso es muy, muy importante. Desde el punto de vista epidemiológico, las medidas son relativamente sencillas. Requieren esfuerzo, trabajo, pero son muy sencillas y son ejecutables. El Ministerio podría dictar unas órdenes a todas sus escuelas que facilitarían el desempeño de este año escolar. Con pocos recursos económicos, sin invertir lo que le toca invertir, pero con pocos recursos podría hacer que la cosa fuera manejable. Los grandes retos, nuevamente, los más difíciles, los que requieren más dinero, son las otras trabas a la educación. Okay. El salario de los maestros, la infraestructura de las escuelas, todas estas otras cosas, lograr el transporte de los estudiantes a la escuela. Claro. Es decir, las otras trabas son mucho más complicadas desde el punto de vista financiero que la vuelta al aula. Es la doctora Vega, amigos. La doctora Vega está con nosotros, pediatra, y pertenece, como ustedes saben, al equipo maravilloso de hace mucho tiempo de la ONG Red de Madres, Padres y Representantes. Hay muchísimas inquietudes y preguntas, pero debe ser en la próxima parte porque tenemos un muy breve intervalo. Vamos a identificar y en momentos regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios. Conmigo. Vamos a hablar de mis amigos de Produzca. Ellos tienen un post en el más reciente, creo que es en el Instagram, que nos pregunta cuál es el equipo de protección personal que requerimos en nuestra área de trabajo. Esa es una pregunta clave. Eso es importantísimo lo que nos está preguntando Produzca, pero al mismo tiempo nos responde inmediatamente porque nosotros contamos con Produzca, porque ellos nos suplen precisamente de todos los artículos que requerimos para la protección en nuestros lugares de trabajo, que algunos son mecánicos, que algunos son eléctricos, que algunos son químicos, que algunos son ambientales, etcétera. Por eso yo quiero que ustedes se pongan en contacto con ellos y les soliciten el catálogo actualizado de todos los artículos de los productos en general para nuestra protección en nuestro lugar de trabajo en @produzca.ve, eso es en Instagram, pero también www.produzca.com. Sí, señor, Produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Si usted necesita echar gasolina hoy, yo lo invito a la bomba de terrazas del Club Hípico, que si usted se coloca en estos momentos y lo puede hacer todos los días para que se organice en función de su tiempo, en el Instagram @bpterrazas, allí colocan todos los días, bien temprano, cómo va a ser el funcionamiento de la gasolina y hasta qué hora usted puede programar. Bueno, vamos a estar echando gasolina hasta las 2 de la tarde o hasta agotarse la existencia, entonces usted se organiza. Pues no, pero muy importante también que usted cuenta con una tienda de conveniencia que le puede medir el aire a los cauchos, que pueden chequear la vida útil de la batería. Y el mensaje institucional de hoy: ponte
colócate, abróchate el cinturón de seguridad. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. ¡Ah, qué delicia! Vamos a seleccionar qué vamos a encargar hoy a Comercializadora Prada. ¿Usted quiere queso telita? ¿Quiere queso guayanés, que acaba de llegar con una arepa, ni se diga? ¿Quiere el queso ahumado, el queso merideño, el queso palmito, el queso cuajada? Estos son blanditos, son muy ricos. El queso palmizulia nos llegó también. Mire, el pecorino rallado que tenemos, que lo vendemos ya, eso viene envasado al vacío. Eso es una maravilla. La mantequilla, yo compré esta semana sin sal. Mire, fabulosa. El jamón selva negra, la boloña, la tocineta, el jamón de pavo, la mortadela tapara con pistacho. Estoy hablando de Wilfredo y de Lucrecia, y usted va a hacer este pedido aquí. 0424-120-3562. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Bueno, aquí hay una pregunta complicada para Lila Vega, que está con nosotros hoy acá, pediatra de la ONG Madres, Padres y Representantes. Le preguntan si el regreso a clases beneficia al régimen. Pero Erika también tiene allí un compacto con algunas de las inquietudes, que son muchas, de nuestros amigos audioparticipantes. Y doctora Vega, recojo sobre todo el deseo de muchos papás de que los niños regresen, pero con seguridad, ¿no? Y sobre todo recojo la inquietud de aquellos que de repente tienen a sus hijos en escuelas públicas y ven las carencias, y entre las carencias ya conocidas, pues también está la falta de agua que usted mencionaba, y mencionaban precisamente el alto costo de las cisternas. Pero también quisiera preguntarle si ustedes han hecho algún tipo de investigación o tienen algún tipo de dato o estadística de aquellos países que retomaron sus clases presenciales, y si hay algún tipo de información sobre si incrementaron o no los contagios de COVID. No, y algunos suspendieron. Sí, sin duda, sin duda. Y eso es lo importante que todos tenemos que entender. No es que están abiertas a rajatabla, es que están abiertas identificando los riesgos, haciendo vigilancia y decidiendo cuándo hay que cerrar. La experiencia en otros países, tomando medidas de bioseguridad, no el disparate de algunos estados en los Estados Unidos, en el que no es obligatorio usar tapaboca para ir a la escuela. No, señor, es obligatorio, si no, no hay seguridad. Es decir, para volver a la escuela tienen que cumplirse las medidas de seguridad, y son varias, es un enfoque multicapas. Tienes que tener tu tapaboca puesto, tienes que tener distancia física, tiene que haber cómo lavarse las manos, tiene que haber limpieza de superficies y tiene que haber identificación de casos y contactos. Te falla una, no es tan serio porque tienes 4 más. Es decir, el enfoque multicapas lo que pretende es régimen de seguridad sobre medidas de seguridad. Es decir, múltiples medidas de seguridad para que no se te escape nada. Por supuesto que la vuelta al aula tiene que ser segura. Yo no recomiendo que ninguna escuela abra sin tapabocas, sin distancia física, sin un equipo que identifique casos y contactos, sin manera de lavarse las manos. Hay que volver de manera segura. No es tan complicado, hay que hacerlo. No digo que sea sencillo y eso se hace facilito, no. Hay que planificar, hay que organizarse, hay que colaborar. Todos los miembros de la comunidad educativa tienen que estar claros que el día en que amanecen con dolor de cabeza no van para la escuela. Ya veremos si es COVID o no es COVID, pero en ese momento tú te abstienes de ir a la escuela. Eso tiene que ser colaborado de todos los miembros de la comunidad. ¿Sería ideal contar con el apoyo del Estado? Es la obligación del Estado. Pero bueno, obliguémoslo, pues. Disculpa que te interrumpa un minutico, pero es que tiene que ver con lo que estás diciendo. Hay una señora que pregunta que cómo se puede manejar el miedo y el pánico, porque los chamos tienden a enfermarse mucho. Siempre llegan con una gripecita y se la pegan entre ellos con con moquitos, con una tosecita, y entonces ¿cómo manejar el miedo? Dice la señora. Claro.
Incluso el miedo que pueden tener los niños en relación con el virus, ¿no? Sí. Del mismo miedo que han visto durante todo el año. El miedo es válido, pero bueno, todos tenemos miedo. Es decir, en algunas circunstancias ha habido aquí índices de homicidio que uno le da miedo salir para la calle, y uno tiene que salir para la calle, ¿qué hace? Controla el riesgo, maneja el riesgo. Lo que dice la señora es verdad, y por eso creo que se ha satanizado a los niños, porque nuestro concepto de niños es niños mocosos que viven con una gripe. Y es verdad, los niños con frecuencia se enferman de catarros porque no han desarrollado inmunidad en contra de la cantidad de agentes que puede haber por ahí. Pero es que en este caso no es así. Tampoco los adultos han desarrollado inmunidad contra el coronavirus, y los niños tampoco, contra este coronavirus, contra el SARS-CoV-2, ¿ok? Aquí estamos en igualdad de condiciones en cuanto a la posibilidad de enfermarnos. Pero la verdad, lo que se sabe desde muy temprano en la pandemia es que los niños se infectan menos y los niños contagian menos. Los niños no son el motor de la transmisión. Sí lo son para una enfermedad como influenza, por ejemplo. No lo son para COVID-19. Eso se sabe, estadísticamente ya se sabe. ¿Cuál ha sido la experiencia en el mundo? Cuando tú abres las escuelas con las medidas de seguridad, la incidencia de COVID dentro de tu escuela es menor que la incidencia de COVID en la comunidad. ¿Por qué? Porque las escuelas son inherentemente seguras. ¿Por qué son seguras? Porque ahí hay orden. Si tú vas para el supermercado, ¿quién le dice al tipo que está al lado tuyo que se ponga el tapabocas? Tú se lo puedes decir, pero que él se lo ponga es otra cosa. En la escuela hay autoridad. Si tú vas para el supermercado y después te das cuenta que tienes COVID, al día siguiente, oye, mire, el gentío que viene en el supermercado y yo ahí metido. ¿Cómo le avisas tú a la gente que estaba contigo que tú tuviste COVID? ¿Y cómo sabes tú quién estaba al lado de ti? Entonces, la escuela tiene condiciones inherentes que la hacen un sitio seguro, sobre todo si tomamos las medidas de precaución, que son nuevamente uso de tapabocas, distancia física, creación de cohortes, lavado de manos, limpieza de superficie, identificación de causas y contactos. No estamos hablando de volver a cualquier escuela, estamos hablando de volver a una escuela segura. Y si tienes miedo, acércate a tu escuela, pregunta qué están haciendo. Si están haciendo algo, ¿cómo puedo ayudar? Y de esa manera manejas tu miedo. Si no quieres ir y crees que es irracional todo lo que están haciendo en la escuela, no vayas. Esto no puede ser obligatorio. Sí, esto que te preguntan si tú crees que el regreso a clases beneficia al régimen. Mira, yo no creo que nosotros tengamos que pensar en beneficiar o perjudicar al régimen con lo que es una medida de bienestar para nuestros niños. Sin embargo, con las escuelas cerradas, a nadie le importa cuánto gana un maestro. Con las escuelas cerradas, a nadie le importa si las escuelas se están cayendo. No se ven, nadie protesta por eso. Si hay un mérito en esta vuelta a clase, más allá del beneficio natural de nuestros niños, es que pones en evidencia las fallas del Estado. El Estado tiene que ponerse las pilas en el tema educativo. Si no lo hace, se pone en evidencia. No ha estado en evidencia porque decidió cerrar. Y entonces nadie ve todo lo que está pasando en las escuelas. Eso está pasando. Yo no creo, honestamente, que todas las escuelas puedan volver, ni que todos los niños puedan volver. Pero espero que los que puedan hacerlo, la escuela que esté dispuesta a preparar sus protocolos, a recibir a sus muchachos, que pueda abrir sin temor a que venga un supervisor y lo cierre, que es lo que ha venido pasando todo este tiempo. Hay escuelas que han, con el tema de la asesoría pedagógica, recibieron muchachos y no padres. Pero con el temor de que viniera un supervisor, ¿pero qué está pasando aquí? Yo creo que abrir las escuelas es un paso importantísimo para nuestros niños y creo que pone en evidencia las responsabilidades que el Estado no ha tomado o no ha cumplido en el ámbito educativo. Hay un desespero por parte de los padres para que se dé ese regreso a clases, Lila. Te lo pregunto con la mejor intención, pues sobre todo ustedes en el trabajo maravilloso que hacen en la red de padres, madres y representantes, y al mismo tiempo también creo que lo preguntan aquí en Mingo Blanco TV, cómo han sido en estas primeras de cambio las relaciones de ustedes con la ministra nueva de Educación. También le preguntan, doctora Vega, le pregunta a María Alejandra Martínez, qué protocolos o cómo debe atenderse a la población estudiantil de la educación especial, que ellos son distintos y vulnerables. Sí, sin duda la educación especial es un grupo distinto. Tal vez haya dificultades con el tema del uso de tapaboca para algunos de ellos, dependiendo de cuál es su necesidad especial. Esas escuelas tienen que evaluar sus protocolos de manera distinta. La red de padres tiene un protocolo elaborado como una guía. Esto nuevamente no es rígido, es una orientación para que cada escuela pueda adaptarlo a sus necesidades, pero sin duda las escuelas con necesidades especiales tienen otros
otras cosas que tienen que adaptar dentro de su escuela. Cada escuela tendrá que decidir. Nosotros estamos a la orden para apoyar a esas escuelas en orientación de cómo debería ser su protocolo. Había varias preguntas más y ahora se me escaparon con lo de... Bueno, que preguntan si es que hay un desespero por parte de los padres para que los chamos regresen al colegio. Pues te preguntan también qué evaluación han hecho ustedes en la red de madres, padres y representantes de estos 2 años atípicos que se han vivido en la educación en general, pues, ¿no? En Venezuela no se ha medido nada. No hay manera de saber exactamente el impacto, pero quienes han podido hacer algunas mediciones muy locales, el impacto es devastador. Hay varios indicadores en otros países del mundo que hablan de pobreza de aprendizaje. La pobreza de aprendizaje es qué porcentaje de los niños de tercer grado no entiende lo que lee. Y esos números en países con más recursos que nosotros han aumentado inmensamente. No hay razón para pensar que en nuestro caso eso no haya sucedido. La educación a distancia fue estrepitosamente un fracaso en Venezuela. Muy pocos niños tuvieron acceso a la educación a distancia, pero es que el otro punto es que la educación a distancia le sirve a un grupo de muchachos que se beneficia por sus características. Hay muchos otros que los puedes tener buen internet, puedes tener las mejores condiciones en la casa y no aprenden por esa vía. Es decir, la educación no es una sola herramienta. Un buen maestro busca por qué camino entrarle a su muchacho, a su estudiante, para que aprenda un determinado contenido. Entonces, necesitamos volver al aula, y yo sí creo que los padres en general sienten la necesidad de que su niño empiece a ir a la escuela. Claro. Me pasaba mucho al principio de la pandemia con mis pacientes, no, yo quiero volver a la escuela, concha, qué fastidio, no veo a mis amiguitos y demás. Y me empieza a pasar ahora, no, bueno, yo estoy bien en mi casa, como una aceptación de esta situación nueva, que es absolutamente perjudicial. Tenemos que mandar a nuestros niños a las escuelas, es importantísimo. Claro, sí. Tiene que ser voluntario. Se nos agotó el tiempo. Qué buena esta conversación contigo, Lila. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, siempre nos falta tiempo y ojalá nos permitas consultarte de nuevo en breve. Erika se quiere despedir de ti y también darte las gracias. Muchas gracias, doctora Vega. De verdad, esclarecedora toda su conversación y todo lo que nos planteó. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de esta conversación y a la audiencia que hizo tantas preguntas. Sí, no, y la entrevista queda colgada, ¿saben, no? RCR 750. Gracias de nuevo a la doctora Lila Vega de la Red de Madres, Padres y Representantes. Las interpretaciones finales de todo lo conversado y acá, como siempre, de ustedes, amigos. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.